tanguera, gran profesional del periodismo, Lili Alfaro. ¿Cómo estás, Lili? ¿Todo bien? Hola, Juani, qué linda presentación, muchas Un gracias. placer. Después, Estuvimos mucho en la expo también ahí compartiendo un es poco verdad, sí, con el sí. tema de los emprendedores. Y bueno, pero ahora tenemos otro tema muy Muy bien. diferente porque en este caso tenemos un invitado que ya lo hemos tenido en varias ocasiones acá en este programa, en el matutino, en el tribuno. En este caso es en línea, lo tenemos a Sebastián Cuatromo. Él es el referente de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia. Recordemos que tiene una historia muy significativa en una lucha en la que logró después de 23 años la condena de su abusador, ¿no? En un colegio religioso. Y bueno, también a raíz de esta lucha también logró que se sancione la ley de respeto a los tiempos de la víctima, justamente para que esto no quede en la nada. Y bueno, y él está con esta lucha, con esta asociación, trabajando, va por varios países, estuvo recientemente también en Bolivia y en algunos países limítrofes, y ahora se prepara junto con su pareja, que también es parte de la asociación, para participar de la primera conferencia ministerial mundial, justamente que se va a realizar, si mal no recuerdo, en Colombia, y que tiene que ver con este tema porque se van a reunir muchos actores para tratar este tema, ¿no? Tan importante que es la violencia contra los niños. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Liliana. ¿Qué Un tal? gusto saludarte. Igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de estas nuevas incursiones, ¿no? Van creciendo, ya han estado en Europa, en algo de Latinoamérica, y ahora van junto a vas rumbo, digamos, a esta conferencia, ¿no? Mundial. Así es. El 7 y 8 de noviembre próximo, en Bogotá, Colombia, va a tener lugar, organizado por Naciones Unidas, la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la infancia. Y este hecho de que se trate de la primera en la historia nos parece algo realmente significativo y, entre otras cosas, lo vivimos como un logro de las luchas que desde hace tantos años y en los más diversos lugares del mundo venimos llevando adelante, por ejemplo, las y los sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Así Y es. ahí en nuestro caso vamos a estar, en el mío en particular, como parte del Consejo Global de Sobrevivientes, que es un espacio que integramos 17 sobrevivientes de abuso sexual en la infancia de los 5 continentes del mundo. Y ahí vamos a estar llevando nuestras voces, nuestros relatos, nuestro trabajo, nuestras luchas, reclamos y propuestas a los funcionarios y funcionarias de Naciones Unidas a través de organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud y de cada uno de los estados y gobiernos del mundo. Que estos son los actores, además de especialistas de diversas disciplinas, seríamos los 4 actores que nos vamos a estar dando cita en esta cumbre de Bogotá. Bien, muy importante esto, ¿no? Que un organismo internacional y de esta índole esté trabajando en este tema. Realmente habla de una sintomatología de que es un problema global, lamentablemente, y de que hay cosas por hacer todavía. Muchísimas. En nuestra experiencia de tantos años de trabajo por toda la Argentina y también por otras partes del mundo, como lo mencionabas, y estando en contacto y en comunicación con personas y organizaciones de muy diversos lugares del mundo, vemos que la infancia en general está muy lejos de ser una prioridad política para el conjunto de la comunidad internacional y para cada uno de los estados desde la obligación que tienen como garantes y promotores de los derechos de la infancia. Creemos que realmente si la infancia fuera prioridad política para el conjunto de nuestras sociedades y estados, ya estaríamos viviendo en sociedades y en un mundo muy distinto, mucho mejor, muy superador que el que tenemos hoy en día. Y a Bien. su vez, en ese marco, la infancia víctima y la infancia víctima de violencias y en particular de abuso sexual está no solo muy lejos de ser una prioridad, sino que al contrario, en los hechos, y no solo, reitero, en nuestro país, termina siendo siempre el colectivo más vulnerable y a la vez el más vulnerado en sus derechos. Es decir, las deudas que tenemos como sociedad adulta en general a nivel mundial, según nuestro criterio y experiencia, son muy grandes. Y recordemos, entre otras cosas, por ejemplo,
que en materia de abuso sexual, según una campaña pública del Consejo de Europa, estamos hablando de algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, que estamos hablando de una violación de los derechos humanos de infancia que afecta nada menos que al 20% de la población. Increíble los números y más aún, más allá de los números, las historias me imagino que son tremendas. ¿Qué avances se ha logrado, por lo menos desde nuestro país? Cuando lo presentaba hablaba de esta ley que ha logrado impulsar y qué otros avances necesitan, ¿no? En materia legal, en materia de no solo legislación, sino medidas o cobertura, contención, ¿no? En este sentido. Bueno, por ejemplo, esa ley a la que hacías referencia de respeto a los tiempos de las víctimas, que se sancionó en 2015, es una ley que modificó el Código Penal argentino, por la cual, desde el 2015 en adelante, los plazos de prescripción que tiene el Estado para investigar y eventualmente sancionar delitos como el abuso sexual empiezan a correr a partir del momento en que se presenta una denuncia. Por eso se habla de ley de respeto a los tiempos de las víctimas, por la enorme complejidad emocional, subjetiva, psicológica, social que tiene para cualquier niño, niña o adolescente ser víctima de este delito. Y por supuesto que esa no es una ley que haya logrado en términos personales, sino que siempre es fruto de la lucha plural y colectiva de distintos sobrevivientes y organizaciones en el caso de nuestro país. Y en términos de legislación en general, que siempre por supuesto se pueden debatir, mejorar, perfeccionar, complementar, diríamos que nuestro país, con la excepción de Estados Unidos, todos los estados del mundo han firmado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el tratado de derechos humanos más suscripto de la historia. Son aproximadamente 193, si no me equivoco, los estados que forman parte de Naciones Unidas, y con la excepción de Estados Unidos, el resto, la inmensa mayoría, incluida la Argentina, ha firmado esta convención que contempla los derechos sociales, políticos, civiles, culturales, económicos de la infancia, y que pone a la infancia como sujeto de derecho, y que en el caso de nuestro país fue incorporada a la Constitución Nacional en la última reforma en 1994. Digo todo esto porque desde ese marco básico, y con lo que luego fue en el 2005 la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, podríamos decir, y con sus correlatos provinciales en un país federal como el nuestro, simplificando mucho, podríamos decir que en materia de legislación hay muchísimas herramientas en el Estado argentino a nivel nacional, provincial y en los estados comunales y municipales para llevar adelante políticas públicas y para ejercer ese deber de protección especial que tienen los estados como garantes y promotores de los derechos de la infancia, en las más diversas aristas, sociales, educativas. Hay clamorosas deudas a nivel del Poder Judicial. En este sentido, el delito de abuso sexual contra la infancia está considerado como el más impune de la tierra. Esa es una deuda escandalosa que tiene uno de los poderes del Estado, como es el judicial, nada menos que con la infancia víctima. Pero aún en todo este marco general, según nuestra mirada crítica, lo que todavía falta como algo básico es que el conjunto, en este caso en Argentina, de los gobiernos de distinto signo partidario, que por ejemplo hoy tienen la responsabilidad de gobernar el Estado Nacional, los distintos estados provinciales y los distintos estados municipales, tomen a la infancia como sujeto de derecho, a este mandato de la Convención Internacional de los Derechos del Niño como una prioridad política. Es decir, todavía a nuestro criterio falta lo básico. Por eso, entre otras cosas, en las distintas campañas electorales de nuestro país, nosotros siempre llevamos adelante una campaña invitando a la sociedad a estar atenta a ver qué presencia tiene la infancia como sujeto de derecho en las distintas propuestas de gobierno, en los distintos debates preelectorales. Y lamentablemente, ese tipo de campañas nuestras dan un resultado prácticamente inexistente. Es decir, la infancia como sujeto de derecho todavía está prácticamente invisibilizada y ausente en los debates, en las propuestas de gobierno que las fuerzas partidarias de distintos signos le presentan a la sociedad. Entonces, ahí vemos todavía una carencia básica y que, entre otras cosas, en el presente argentino, pero en una realidad que viene de años, se refleja en la dramática situación de que aproximadamente el 66% de las niñas, niños y adolescentes en Argentina hoy
viven en la pobreza. Es decir, partiendo de un dato tan contundente y tan inaceptable como ese, estamos viendo que las deudas que tenemos en el caso argentino y que se tiene desde el Estado son enormes, y valga el dato, el último que comparto, de que el actual gobierno nacional del presidente Javier Milei, que fue invitado, como todos los gobiernos del mundo, a ser parte de esta cumbre, decidió no participar. Es decir, lamentablemente el actual gobierno nacional decidió darle la espalda a esta primera cumbre mundial para poner fin a la violencia contra la infancia. Bien. Con todo esto dicho, ¿qué se espera de esta cumbre, de esta conferencia mundial? ¿Hay algún lineamiento en los que están trabajando los países? Bueno, no, en este caso nosotros como sobrevivientes y como parte de este Consejo Global de Sobrevivientes llevamos una cantidad de propuestas que vamos a someter así a diálogo, a debate, y que vamos a estar exponiendo con especialistas y funcionarias internacionales. Y desde nuestro lugar de lucha, lo que esperamos, lo que deseamos, lo que anhelamos es que esta cumbre se convierta simbólica y concretamente en un antes y un después para la historia de la infancia y para la historia de las y los sobrevivientes de abuso sexual. Pero eso no va a depender de nosotros y de nuestra lucha, que como siempre la ponemos con nuestra mejor energía, sino que va a depender de que en esta cumbre el sistema de Naciones Unidas y de los distintos estados del mundo establezcan acuerdos y compromisos muy claros y muy concretos que promuevan recursos económicos, recursos institucionales y recursos técnicos para llevar adelante políticas públicas que hagan realidad para las niñas y niños de todo el mundo las distintas propuestas que vamos a estar evaluando, tratando y discutiendo en esta cumbre. Bien. Es decir, eso va a depender de ese acuerdo y de ese compromiso político institucional que esperemos que se dé al máximo nivel de la comunidad internacional en esta cumbre. Bien, bueno, dicho esto, me imagino que también llevan algunas cifras actualizadas, más allá de que lo duro que parecen las cifras, pero saber esto, ¿no? Decíamos recién, uno de cada 5 niños llega a ser abusado. ¿Tienen números de la incidencia, si ha ido aumentando, o al menos desde la denuncia? Nosotros acá en Jujuy hemos tenido muchos casos, bueno, acá en el diario se reflejan cada día prácticamente los fallos condenatorios en este tipo de cuestiones, pero además tenemos algunos casos que tienen que ver con el clero, ¿no? Que tiene que ver con esto que le pasó a usted también, que está muy cuestionado también, ¿no? Sí, bueno, en el caso particular nuestro no tenemos esas cifras, que entre otras cosas habla a las claras de las deudas del Estado y de las políticas públicas. Se tendría que generar como mínimo un gran relevamiento nacional y federal. Es decir, la carencia de cifras y de datos a la hora de trabajar y de llevar adelante políticas públicas es otro elemento básico. Lo que sí puedo decir ante lo que nos compartís, una reflexión no científica, desde nuestro lugar de construcción comunitaria de tantos años. Si cada vez pasa a ser más cotidiano, más habitual, el tratamiento periodístico, la visibilidad de este tipo de situaciones, a no dudarlo, que eso se trata de, una vez más, de las luchas de las víctimas, de que cada vez somos más las víctimas, las y los sobrevivientes, las y los adultos y adultas protectores, los que salimos a lo público, a compartir nuestras historias, con dolor, con desesperación, pero también con esperanza. O sea, hay una visibilidad, por supuesto, por eso siempre es tan importante el diálogo permanente con ustedes, con las comunicadoras y comunicadores sociales, con los periodistas, con los medios, porque esa visibilidad pública en la opinión pública es lo que viene construyendo estos cambios y es lo que interpela todo el tiempo de manera crítica a las instituciones, es lo que interpela críticamente a los poderes judiciales para empezar a cambiar de una buena vez por todas la inaceptable impunidad que rodea este delito, considerándolo como el más impune de la tierra, donde se cree que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial y dentro de ese acotado universo, los y las especialistas sostienen que solo 1 de cada 1000 abusos que suceden estarían terminando en condena. De ahí que 999 de los abusos que suceden estarían quedando impunes. Bien. Digo, y no es para desalentar, esto es escandaloso y tenemos que cambiarlo plural y colectivamente. Pero si esto cada vez tiene más presencia en la opinión pública, en el día a día de los medios,
a no dudarlo, que es porque atrás de cada historia hay una víctima que con enorme esfuerzo y dolor, pero también con esperanza, sale a buscar el apoyo y el respaldo de su comunidad. Por eso es tan importante, como siempre, la respuesta solidaria, empática y respetuosa que tiene que darle la comunidad a cada víctima. Bien. Y por eso nuestra convicción que sostiene nuestro lema de para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Porque la aldea somos todos y todas. La suerte de la infancia depende del compromiso que tengamos como comunidad. Bien, le decía esto de los números porque suponía que por ahí podría haber aumentado por el hecho de que hace un tiempo, o en la niñez nuestra por lo menos, era impensable, o por lo menos era tan difícil, digamos, que se hable de esto, y ahora con algunas políticas que se implementaron como la ESI, también sirven para que los mismos chicos se den cuenta de que están en una situación de abuso, a lo mejor a visibilizarlo o externarlo hacia los docentes, tal vez, ¿no? Absolutamente, a no dudarlo. A nivel público y a nivel social en nuestro país, desde el año 2006, cuando fue sancionada la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que bien sabemos que todavía, a casi ya 20 años de su sanción, está muy lejos de ser una realidad como debería para todas las niñas, niños y adolescentes en todas las escuelas del país. Digo, aún con esa gran deuda todavía, vemos cómo cuando la ley se aplica, cuando hay adultas y adultos que se comprometen con la suerte de la infancia, en este caso desde la docencia, cuando las comunidades educativas ejercen este compromiso y cuando simplemente a la luz de la ley de ESI se generan contextos, se generan condiciones de posibilidad para que las niñas y niños sientan que pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, que sientan que pueden hablar acerca de lo que les está pasando en un contexto de adultos y adultas que le merezcan confianza. Por ejemplo, el abuso intrafamiliar, que es el mayoritario en todas nuestras sociedades, empieza a aflorar como no lo había hecho nunca hasta ahora. Pero no porque no hubiera sucedido, sino porque como comunidad adulta no nos habíamos tomado el compromiso de generar las condiciones para que eso suceda. Y ni que hablar si además, hablando siempre en materia educativa y de una política pública como la ley de ESI, si además las y los docentes están capacitados en materia de abuso sexual y saben entonces ver y escuchar todos los signos y síntomas físicos y conductuales que de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva una niña, niño o adolescente manifiesta, no con palabras, pero lo manifiesta con su cuerpo, con sus modos de relacionarse, con sus dibujos, todos esos gritos silenciosos que generaciones de sobrevivientes adultas y adultos de abuso sexual manifestamos delante de nuestras escuelas, delante de nuestras familias, de nuestros clubes, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, sin que nada ni nadie lo supiera decodificar. Por eso digo, a no dudar que la práctica de la ley de ESI a nivel social en las más diversas comunidades de nuestro país demuestra que cuando eso sucede, el abuso sexual en la infancia y sobre todo el intrafamiliar empieza a aflorar, como no lo había hecho nunca hasta ahora. Bien, bueno, le agradezco mucho, Sebastián Cuatromo, de Adultos por la Infancia, esta comunicación y bueno, esperamos que tenga éxito en esta conferencia mundial. Muchas gracias, quedamos a disposición para conversar a la vuelta. Así es. Porque siempre acá lo importante no es la foto, sino la película que vamos construyendo colectivamente. Así que, y eso como siempre, la visibilidad pública es fundamental para que cuando haya compromisos políticos e institucionales, como en este caso esperamos que sucedan a nivel de la comunidad internacional, luego se vayan llevando a la práctica. Bien. Así que cuando quieran la seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Muy bien, Lili. Bueno, interesante la entrevista. Qué lástima, ¿no? Que el gobierno